México es un país de gran diversidad cultural, complejo en sus detalles, pero sobre todo es un país de instituciones. A 103 años de la Revolución Mexicana nos enfrentamos a una etapa de cambio, un proceso que no puede frenarse porque la realidad sobrepasa por mucho a las reivindicaciones de 1810. Hoy estamos ante un paradigma político, social y económico que nos lleva como país a repensar el rumbo de nuestra nación. Sin duda, el Partido Revolucionario Institucional está consciente de los cambios y los retos que hay que asumir para poder hacer de México un país a la altura de las y los mexicanos. Desde que nace nuestro partido, primero con el nombre de Partido Nacional Revolucionario en 1929, nace como un partido de partidos. Es el gran paso visionario para institucionalizar la vida política del país y abrir cauce a los nuevos acuerdos. Sin duda, el PNR resolvió parte del problema. Con el transcurso del tiempo, a este organismo político se le aligera paulatinamente el peso de la fuerza militar como un instrumento definitivo de los arreglos y los triunfos políticos, entre ellos el de la transición del poder. Así pues, el 1 de septiembre de 1928, en su histórico y último informe de gobierno, el presidente Plutarco Elías Calles decantaba con claridad la erradicación de la política de caudillos para abrir paso a la creación del aparato partidario que a partir de 1929 y hasta el año 2000 concentraría el mando político del país, tanto en su forma como Partido de la Revolución Mexicana en 1938, como lo que ahora se conoce como nuestro Partido el Revolucionario Institucional, a través de su lema Democracia y Justicia Social. A partir de 1946, el PRI realiza una profunda revisión ideológica, programática y de su estructura organizativa que se hace realidad en su primera Asamblea Nacional 4 años después, en 1950. Ninguna de estas transformaciones de nuestro partido han venido solas. Estas han venido de la mano de nuestro sistema económico y monetario, de nuestro contexto social y de nuestro contexto internacional. En ese mismo contexto, las elecciones del año 2000 solo sentaron las bases para que el PRI, alejado del poder presidencial, reconstruyera un verdadero partido, con nuevas reglas, con nuevos documentos, posicionamiento de vanguardia que eliminan los tabús, las ataduras y los miedos ideológicos. Un nuevo PRI que incuba a una nueva generación de dirigentes. En el año 2012, con el regreso del PRI al Ejecutivo, se cerró una etapa de desencuentros políticos. Se abrió, a su vez, una fase en la que el PRI, sin mayoría en el Parlamento, se vio y se ve forzado a la búsqueda de consensos no solo con el resto de las fuerzas políticas, sino con los gobernadores de los estados que cada día han ganado más poder. Como lo menciona el presidente de nuestro partido, el doctor César Camacho Quirós, México comienza una nueva etapa de su vida democrática. Ha llegado el momento del encuentro y del acuerdo. En ese sentido y en pleno siglo XXI no hay razones o pretextos para seguir postergando decisiones en temas que han sido analizados y debatidos durante décadas. Si nuevamente se aplazan, se deteriorarán significativamente las expectativas y la confianza sobre el proceso de transformación nacional. Para los mexicanos y entre los inversionistas, los mercados y la comunidad internacional, esto no puede pasar. Por ello, sin duda, el nuevo gobierno priista enfrenta no solo el reto de transformar, sino el de generar un andamiaje normativo que responda a la realidad que hoy tiene la sociedad mexicana. Por ello coincido en que las reformas, tanto la energética como la educativa, la electoral, la fiscal, la de telecomunicaciones y otras más, son una tarea por demás significativa para poder generar las condiciones de crecimiento y desarrollo de un pueblo que está ávido ya no de triunfos electorales, pero sí de triunfos sociales. Para el caso de la reforma energética de manera específica, se necesita que los obstáculos a la inversión y a la competencia se difuminen, abriendo el abanico de modalidades de contratos y de esquema de licencias,
es decir, no privatizar el petróleo, sino empatar las necesidades del Estado mexicano, de los inversionistas y de la industria nacional y sobre todo de todos los mexicanos y el futuro de los mismos. Hoy se requiere tener una capacidad efectiva para modernizar al sector y dar solución a sus problemas y debilidades estructurales. Relanzar a Pemex como una verdadera empresa pública, con autonomía de gestión, un régimen fiscal justo y sin la onerosa carga de prebendas y privilegios de grupos sindicales e intereses políticos. En suma, la reforma energética no solo es un paso a la transformación, sino es un cambio de 180 grados que vendrá a darle a nuestro país un posicionamiento en el concierto de las naciones, pero sobre todo vendrá a atender las grandes demandas sociales que reivindican hoy en día a quienes menos tienen. No puedo dejar de mencionar el enorme papel que tenemos los jóvenes de nuestro partido para ejercer un liderazgo congruente con las necesidades de nuestro partido y abierto a la gran pluralidad y diversidad cultural que forman nuestras estructuras. Hoy México es un país de jóvenes. La mitad de la población tiene 26 años o menos. Así lo indican los resultados del Censo de Población y Vivienda del año 2010. Este es el momento histórico en que los jóvenes tenemos la enorme responsabilidad de ser agentes de cambio para darle el rumbo al país que merece. Merece que sus liderazgos supediten sus intereses a los de la mayoría. El México del siglo XXI sin duda nos envuelve en un mar de retos complejos, pero sobre todo un enorme desafío para un país sediento de triunfos en todos los sectores, y el Partido Revolucionario Institucional debe estar a la altura de estas transformaciones. Muchas gracias.